Descartes. Lectura detenida y explicada del discurso del método, la parte 2, una selección, y de la parte 4, en la traducción de Guillermo Quintás Alonso, Madrid, Alfaguara, 1981, páginas de la 14 a la 18 y de la 24 a la 30. Hola amigos, soy Rafael Robles, bienvenidos una vez más a mi canal de filosofía. Hoy vamos a hacer un vídeo algo largo. La filosofía requiere su tiempo. Y hoy nos vamos a sumergir en uno de los textos filosóficos más maravillosos de toda la historia. Es un texto escrito por Descartes, pertenece al discurso del método, en concreto es un fragmento de la parte 2 y la parte cuarta completa. Estos textos suelen aparecer en los exámenes de selectividad en España y en otros países de Latinoamérica, así que lo vamos a leer por completo, me iré deteniendo en aquellas cosas importantes, iré planteando preguntas para que vosotros, detrás de vuestras pantallas, las vayáis contestando. Creo que es un tema apasionante, espero que lo disfrutéis y que aprendamos entre todos. ¿Estamos listos? Adelante. Segunda parte del discurso del método. Selección. Bueno amigos, pues empezamos la lectura. Dice así Descartes. Pero al igual que un hombre que camina solo y en la oscuridad, tomé la resolución de avanzar tan lentamente y de usar tal circunspección. Circunspección significa prudencia, ir con prudencia, con circunspección en todas las cosas, que aunque avanzase muy poco, al menos me cuidaría al máximo de caer. Vamos leyendo detenidamente y entendemos. Descartes quiere ir lento. Está harto de que a la hora de hacer ciencia, a la hora de querer acceder a la verdad, haya prisas. O la gente se salte cosas importantes. No, él no va a avanzar sin estar seguro. Él va a ir con pies de plomo. Él quiere ir, pues eso, como un caracol. Lentamente y seguro. Y si hay que arrastrar la casa, pues se arrastra. Por otra parte, no quise comenzar a rechazar por completo algunas de las opiniones que hubiesen podido deslizarse durante otra etapa de mi vida, en mis creencias, sin haber sido asimiladas en la virtud de la razón, hasta que no hubiese empleado el tiempo suficiente para completar el proyecto emprendido e indagar el verdadero método con el fin de conseguir el conocimiento de todas las cosas de las que mi espíritu fuera capaz. Descartes está en un mundo, en un punto, y quiere ir a otro mundo, a otro punto. Para ir de aquí a aquí, no puedes desembarazarte de lo anterior directamente. Te tienes que servir de lo anterior y poco a poco ir soltando lastre para llegar al otro punto. Descartes quiere encontrar un método que le permita ir seguro en la vía del conocimiento. Pero para encontrar ese método tienes que basarte en los métodos anteriores. Y una vez encontrado el método, puedes romper con todo lo anterior. A esto se refieren estas palabras. Vamos a seguir. Descartes había estudiado un poco, siendo más joven, la lógica de entre las partes de la filosofía. De las matemáticas, el análisis de los geómetras y el álgebra. Tres artes o ciencias que debían contribuir en algo a mi propósito. Este es, entre comillas, el lastre que tenía Descartes hasta encontrar su nuevo método. Por tanto, él admira, pero quiere superar la lógica, que era una parte de la filosofía, la geometría y el álgebra, que eran las partes fundamentales de las matemáticas de la época de Descartes. ¿Recordáis qué es la lógica? Pues el diccionario de la Real Academia dice que la lógica es la ciencia que expone las leyes, modos y formas de las proposiciones en relación con su verdad o su falsedad. ¿Qué es la geometría? Pues es el estudio de las propiedades y de las magnitudes de las figuras en el plano o en el espacio. Y la tercera cosa que hay que saber diferenciar, porque a lo largo del texto van a salir, es
El álgebra, pues el álgebra es la parte de las matemáticas en la cual las operaciones aritméticas son generalizadas empleando números, letras y signos. ¿De acuerdo? Cada letra o signo, pues, ¿cómo decirlo? Cada letra o signo representa simbólicamente un número u otra entidad matemática. Cuando alguno de los signos representa un valor desconocido, se llama incógnita. Bueno, todo eso que estudiamos en los estudios básicos en el colegio, pues es a lo que se está refiriendo. Repetimos, la lógica, la geometría y el álgebra. A partir de estas tres ciencias, Descartes, apoyándose en ellas, intenta acceder a su método. Método que después se conocería como el método cartesiano. Pero habiéndolas examinado, me percaté que en relación con la lógica, primero veíamos lógica, geometría y álgebra. Entonces, en relación a la lógica, veía que sus silogismos y la mayor parte de sus reglas sirven más para explicar a otro cuestiones ya conocidas. Ese es el desprecio que tiene Descartes por la lógica. Para explicar a otro algo que ya es conocido. No se puede aprender nada nuevo con la lógica, por lo menos con la lógica de antaño. O también, como sucede con el arte de Lulio, Lulio es este señor que pongo aquí. El arte de Lulio se refiere a Raimundo Lulio, del siglo XIII, que propuso trabajar con silogismos. ¿eh? Para Descartes, hablar de silogismos es simplemente hablar de lo que ya se sabe, no aporta nada nuevo. Por eso, ese desprecio de Descartes hacia la ciencia de Lulio, hacia la lógica. ¿De acuerdo? Sucede con el arte de Lulio para hablar sin juicio de aquellas que se ignoran que para llegar a conocerlas. Para Descartes lo importante es conocer, no explicar algo. No simplemente dar a conocer a otra persona lo que ya se sabe. No, hay que conocer algo. Hay que tener información nueva, algo que la lógica, según Descartes, no permite. Y si bien la lógica contiene muchos preceptos verdaderos y muy adecuados, hay, sin embargo, mezclados con estos otros muchos que o bien son perjudiciales o bien son superfluos. Así entendía la lógica de Descartes. En la lógica hay elementos perjudiciales o superfluos. De modo que es tan difícil separarlos, quitar estos elementos perjudiciales y superfluos, y separarlos de los que son verdaderos y adecuados, es tan difícil como sacar una Diana o una Minerva de un bloque de mármol aún no trabajado. Esa es la comparación que hace Descartes. Recordamos, Diana era la diosa virgen de la caza. En la mitología romana, Minerva es la diosa de la sabiduría. Aquí la tenemos, protectora de Roma y patrona de los artesanos. Se corresponde con Atenea en la mitología griega. Bueno, comparación de la lógica, como extraer dos figuras del mármol. Prosigue Descartes diciendo, igualmente, en relación con el análisis de los antiguos o el álgebra de los modernos, cuando Descartes dice el análisis de los antiguos se refiere a la geometría, y cuando se refiere al álgebra de los modernos, bueno, pues se refiere al álgebra. Recordamos, Descartes lo que está criticando es la lógica, la geometría y el álgebra. Geometría y álgebra como parte de la matemática y la lógica como parte de la filosofía. Son las tres cosas en las que se apoya, pero que quiere derrumbar o superar. Repetimos, igualmente, en relación con el análisis de los antiguos o el álgebra de los modernos, además de que no se refieren sino a muy abstractas materias que parecen carecer de todo uso, no sirven para Descartes para nada, el primero, es decir, la geometría, está tan circunscrita a la consideración de las figuras, la geometría se centra tanto en observar las figuras que no permite ejercer el entendimiento sin fatigar excesivamente la imaginación. Esta es la acusación que le hace Descartes a la geometría. Y aparecen dos conceptos importantes, tanto el entendimiento como la imaginación. En la geometría el entendimiento apenas es útil. Y además la geometría lo único que hace para Descartes es anular, cansar
a la imaginación. La segunda está tan sometida a ciertas reglas y cifras que se ha convertido en un arte confuso y oscuro, capaz de distorsionar el ingenio en vez de ser una ciencia que favorezca su desarrollo. Cuando Descartes dice la segunda, se refiere obviamente al álgebra. Recordamos, en la matemática tenemos la geometría, a la que nos hemos referido antes, y el álgebra. En la filosofía tenemos la lógica. Ya ha criticado tanto a la filosofía como a la matemática. Pues bien, el álgebra ciertamente tiene reglas y cifras, pero es un arte confuso y oscuro, que lo único que hace es distorsionar el ingenio. Fuera geometría, fuera álgebra y fuera lógica para Descartes. Todo esto fue la causa por la que pensaba que era preciso indagar otro método que, asimilando las ventajas de estos tres, estuviera exento de sus defectos. Eso es lo que quiere hacer Descartes. Va a coger las ventajas de la lógica, de la geometría y del álgebra, va a olvidar sus desventajas y a partir de ahí Descartes quiere crear otro método seguro. Y aquí, amigos, llegamos ya a la clave del método de Descartes. 4 pasos, 4 reglas. Este es uno de los textos sagrados de la filosofía. Vamos a leerlo con atención. Vamos allá. Y como la multiplicidad de leyes frecuentemente sirve para los vicios, de tal forma que un Estado está mejor regido cuando no existen más que unas pocas leyes que son minuciosamente observadas, de la misma forma, en lugar del gran número de preceptos del cual está compuesta la lógica, estimé que tendría suficiente con los 4 siguientes con tal de que tomase la firme y constante resolución de no incumplir ni una sola vez su observancia. Aquí compara Descartes su método con el Estado. Para Descartes, claro, aquí demuestra un espíritu liberal. Cuantas menos leyes haya en un Estado, mejor se podrá organizar. Si la gente tiene que observar y cumplir muchísimas leyes, al final no va a cumplir ninguna. Pocas leyes, pero estrictas, de estricta observancia. Pues en el método científico, en el método cartesiano ocurre lo mismo. Muy pocas leyes, muy pocas reglas, Descartes propone solamente 4, pero hay que cumplirlas. No nos liemos con 80, 100 o 2000 leyes, no. 4 bastan para poder alcanzar la verdad. ¿Y cuáles son estas 4 reglas? Pues esto es lo que nos dice Descartes. El primero consistía en no admitir cosa alguna como verdadera si no se la había conocido evidentemente como tal. Este es el concepto importante, la evidencia, evidentemente como tal. Es decir, con todo cuidado, debía evitar la precipitación y la prevención, admitiendo exclusivamente, en mis juicios, aquello que se presentara tan clara y distintamente a mi espíritu que no tuviera motivo alguno para ponerlo en duda. Una evidencia que tiene que ser clara y distinta. Esa es la clave. Una evidencia clara y distinta. ¿Qué significa clara? Que lo ves con nitidez, que no te cabe la menor duda. ¿Qué es distinto? Pues que no se mezcla con otras cosas, que la ves completamente separado de otras realidades que te puedan confundir. La evidencia tiene que ser clara y distinta. El segundo exigía que dividiese cada una de las dificultades a examinar en tantas parcelas como fuera posible y necesario para resolverlas más fácilmente. Es decir, la segunda regla es el análisis. Analizar significa dividir aquello que estás estudiando en tantas partes como tenga
estudiar una a una, ver los componentes, hacerlo detenidamente, ver las partes, igual que tú cuando el mecánico quiere arreglar el motor del coche, él analiza las piezas del motor para determinar dónde está la rotura. Eso es lo que dice Descartes. La tercera regla dice lo siguiente: el tercero requería conducir por orden mis reflexiones, comenzando por los objetos más simples y más fácilmente cognoscibles, que se pueden conocer con más facilidad, para ascender poco a poco gradualmente hasta el conocimiento de los más complejos, suponiendo inclusive un orden entre aquellos que no se preceden naturalmente los unos de los otros. Si en la regla 2 hemos dicho que hay que analizar, dividir, encontrar cuáles son las piezas que componen un problema, ahora hay que volver a unir, volver a sintetizar, yendo de los elementos más básicos y sencillos a los más complejos. Se sintetiza, se reconstruye todo de nuevo. Queremos ver la visión en conjunto de eso que queremos estudiar. Y la cuarta regla dice: según el último de estos preceptos, debería realizar recuentos tan completos y revisiones tan amplias que pudiese estar seguro de no omitir nada. Este es el cuarto paso. Enumerar y revisar, por si hemos cometido algún error. Enumerar y revisar. Repetimos: evidencia, análisis, síntesis, enumeración y revisión. Son las 4 reglas fundamentales del método cartesiano. Eso no lo puedes olvidar. Lo van a preguntar en exámenes de selectividad y en ocasiones en la vida te puede ser útil pues tener esto pues interiorizado, memorizado: evidencia, análisis, síntesis, enumeración y revisión. Prosigue Descartes diciendo: las largas cadenas de razones simples y fáciles, por medio de las cuales generalmente los geómetras llegan a alcanzar las demostraciones más difíciles, me habían proporcionado la ocasión de imaginar que todas las cosas que pueden ser objeto del conocimiento de los hombres se entrelazan de igual forma y que, absteniéndome de admitir como verdadera alguna que no lo sea, y guardando siempre el orden necesario para deducir unas de otras, no puede haber algunas tan alejadas de nuestro conocimiento que no podamos finalmente conocer, ni tan ocultas que no podamos llegar a descubrir. Aquí Descartes compara el proceso de conocimiento con unas cadenas y dice que si queremos conocer esto que está aquí y conocemos esto que está aquí, pues no hace falta más que ir de aquí a aquí. Una vez que conocemos esto, conocemos lo siguiente, y luego lo siguiente, hasta llegar a aquello que queremos conocer, hasta llegar, por así decirlo, a la verdad última. La verdad última es Dios. Eso lo tratará Descartes en el capítulo 4. Pero antes de esas verdades más accesibles, aparte de Dios, quitando Dios no es tan accesible, pues mediante el método cartesiano sí que se puede llegar a alcanzar, porque el conocimiento funciona pues como una cadena, según Descartes, tal y como hemos explicado. No supuso para mí una gran dificultad el decidir por cuáles era necesario iniciar el estudio. Previamente sabía que debía ser por las más simples y las más fácilmente cognoscibles. Eso está claro, ¿eh? El ejemplo de la cadena. Empezamos por el primer aro, que se supone que es más sencillo, y de ahí pasamos al siguiente, hasta el extremo de la cadena. Desde las cosas más simples, desde las cosas más fácilmente cognoscibles, podemos llegar a verdades superiores, verdades más complejas. Y considerando que entre todos aquellos que han intentado buscar la verdad en el campo de las ciencias, solamente los matemáticos han establecido algunas demostraciones, es decir, algunas razones ciertas y evidentes. Las demostraciones son razones ciertas y evidentes, indubitables, no se pueden dudar, no hay duda de que son ciertas. No dudaba que debía comenzar por las mismas que ellos habían examinado. Descartes quiere empezar analizando con su método cartesiano esas demostraciones que ya creen haber demostrado
los matemáticos. ¿Seguro que son ciertas y evidentes sus demostraciones? Pues vamos a aplicar el método cartesiano. ¿Recordáis en qué consistía el método cartesiano? Bueno, pues las 4 partes, las 4 reglas. La primera, habrá que ver la evidencia de las demostraciones, analizarla, sintetizarla, enumerar y revisar. Ese es el método que quiere aplicar Descartes a las demostraciones matemáticas. No esperaba alcanzar alguna unidad si exceptuamos el que habituarían mi ingenio a considerar atentamente la verdad y a no contentarse con falsas razones. Es lo único que no quiere. No quiere falsas razones. Pero por ello, no llegué a tener el deseo de conocer todas las ciencias particulares que comúnmente se conocen como matemáticas, pues viendo que aunque sus objetos son diferentes, sin embargo, no dejan de tener en común el que no consideran otra cosa sino las diversas relaciones posibles y posibles proporciones, relaciones y proporciones que entre los mismos se dan. Pensaba que poseían un mayor interés que examinase solamente las proporciones en general y en relación con aquellos sujetos que servirían para hacer más cómodo el conocimiento. Esa es la crítica que hace Descartes a la matemática. La matemática se centra en relaciones y en proporciones entre objetos ya conocidos o supuestamente conocidos. Él quiere saber, conocer otros sujetos, otros objetos. Luego las relaciones entre ellos vendrán después. Yo no quiero conocer relaciones, yo quiero conocer objetos. Eso es lo que dice Descartes. Es más, sin vincularlas en forma alguna a ellos para poder aplicarlas tanto mejor a todos aquellos que conviniera. Él quiere conocer no solamente un objeto concreto, sino universalizarlo, ver lo que le pasa a un objeto, ver si eso que le pasa a este objeto le puede pasar a otros más y, por así decirlo, pues hacer un ejercicio de deducción. Posteriormente, habiendo advertido que para analizar tales proporciones tendría necesidad en alguna ocasión de considerar a cada una en particular y en otras ocasiones solamente debería retener o comprender varias conjuntamente en mi memoria, estamos en un proceso en el cual va viendo Descartes, va viendo cositas particulares, las estudia una a una, detenidamente, adquiere su verdad, pero luego tiene que poner todas esas cosas juntas como un todo, y el lugar donde poner las cosas juntas en el ser humano es la memoria. Opinaba que para mejor analizarlas, en particular una vez que esos objetos están en la memoria, debía suponer que se daban entre líneas, es decir, estaban como separados entre líneas, bien demarcados, son claros, son distintos, están separados por líneas, por así utilizar la expresión de Descartes, estaban entre líneas, puesto que no encontraba nada más simple ni que pudiera representar con mayor distinción ante mi imaginación y sentidos. La distinción, distinguirse, distinto. Esos objetos tienen que ser distintos, no se pueden confundir con otros. Solo así se puede lograr la verdad. Recordamos, primer paso, la evidencia. Tiene que ser evidente aquello que queremos estudiar. Y para que sea evidente, tiene que ser claro y distinto. Pero para retener o considerar varias conjuntamente, era preciso que las diera a conocer mediante algunas cifras, lo más breves que fuera posible. A cada objeto pues hay que darle una cifra, es decir, hay que nombrar las cosas. Ese batiburrillo, ese conjunto de objetos que tú tienes en tu memoria, si no les das un nombre, una cifra, pues están perdidos. Por este medio, recogería lo mejor que se da en el análisis geométrico y en el álgebra, corrigiendo a la vez los defectos de una mediante los procedimientos de otra. Nos estamos metiendo en el paso 2, el análisis. Una vez que tenemos la evidencia, porque es claro y distinto aquello que queremos estudiar, hay que analizarlo. Y para analizarlo, pues hay que dar nombre a todos y cada uno de esos objetos, de esas partes de esa demostración que queremos estudiar. Y como en efecto la exacta observancia de estos escasos preceptos
que había escogido me proporcionó tal facilidad para resolver todas las cuestiones, fíjense ustedes la arrogancia de Descartes, todas las cuestiones cree que se pueden resolver con su método. Tratadas por estas dos ciencias, se refiere las ciencias de la matemática, que recordamos que son el álgebra y la geometría. La otra era esa parte de la filosofía, que es la lógica. Aquí está, en la geometría y en el álgebra. Tratadas por estas dos ciencias que en 2 o 3 meses que empleé en su examen, habiendo comenzado por las más simples y más generales, siendo a la vez cada verdad que encontraba una regla útil con vistas a alcanzar otras verdades. Recordad lo de la cadena, el ejemplo de la cadena. Conocemos esto, queremos llegar aquí, hay que ir paso a paso, eslabón a eslabón. A la vez, cada verdad que encontraba una regla útil con vistas a alcanzar otras verdades, no solamente llegué a concluir el análisis de cuestiones que en otra ocasión había juzgado de gran dificultad, sino que también me pareció, cuando concluía este trabajo, que podía determinar en tales cuestiones en qué medios y hasta dónde era posible alcanzar soluciones de lo que ignoraba. Ese es el alcance del método cartesiano. 4 reglas básicas a partir de las cuales se puede llegar a la gran verdad. Y aquí Descartes, claro, su discurso anterior era algo vanidoso y dice, en lo cual no pareceré ser excesivamente vanidoso si se considera que no habiendo más que un conocimiento verdadero de cada cosa, aquel que lo posee conoce cuanto se puede saber. Descartes lo sabe todo. Descartes dice que con su método se puede saber todo. Si solo se puede conocer una cosa y conoces esa cosa, es un silogismo fácil. Conclusión, lo conoces todo. Por tanto, es un método que no es solo para adultos, es también para niños. Dice Descartes, así un niño instruido en aritmética, habiendo realizado una suma según las reglas pertinentes, puede estar seguro de haber alcanzado todo aquello de que es capaz el ingenio humano en lo relacionado con la suma que él examina. Pues el método que nos enseña a seguir el verdadero orden y a enumerar verdaderamente todas las circunstancias de lo que se investiga, contiene todo lo que confiere certeza a las reglas de la aritmética. Es decir, la certeza es debida al orden y a la enumeración. Continúa Descartes diciendo que lo que me producía más agrado de este método era que siguiéndolo estaba seguro de utilizar en todo mi razón, si no de un modo absolutamente perfecto, al menos de la mejor forma que me fue posible. De eso sí que estaba seguro, de que yo estoy utilizando mi razón, de que para aplicar el método cartesiano, tienes que utilizar la razón. El método no se aplica con las manos, no se aplica con la nariz, no se aplica con cualquier otra cosa, no, con la razón. Vamos a ver a dónde nos conduce este nuevo pensamiento. Por otra parte, me daba cuenta de que la práctica del mismo, la práctica del método, habituaba progresivamente mi ingenio a concebir de forma más clara y distinta, recordamos de nuevo, claridad y distinción, a concebir de forma más clara y distinta sus objetos. Los objetos a los que se le aplica el método cartesiano. Esos objetos, aplicando el método, se adquieren, se observan de forma más clara y distinta. Y puesto que no lo había limitado a materia alguna en particular, dice Descartes que el método se puede aplicar a cualquier cosa. Me prometía aplicarlo con igual utilidad a dificultades propias de otras ciencias, al igual que lo había realizado con las del álgebra. ¿A qué crees que se puede aplicar el método cartesiano? Él ya lo ha aplicado al álgebra, de hecho, bueno, pues Descartes, las coordenadas cartesianas deben el nombre a Descartes. ¿A qué otras cosas? ¿Se puede aplicar el método cartesiano al estudio de las neuronas? ¿Se puede aplicar al estudio del universo? ¿Se puede aplicar al estudio de Dios? ¿Qué piensas? Con esto
No quiero decir que pretendiese examinar todas aquellas dificultades que se presentasen en un primer momento, pues esto hubiera sido contrario al orden que el método prescribe. Lo dejó claro Descartes. Primero hay que empezar con lo más sencillo y a medida que se resuelvan esas dudas sencillas podremos ir tratando de resolver dudas más complicadas. Es decir, el objeto de conocimiento no puede ser directamente lo más enrevesado. No. Hay que ir de lo más sencillo a lo más complicado. Recordamos el ejemplo de la cadena. Primero los primeros eslabones y ya llegaremos a los últimos eslabones. Pero habiéndome prevenido de que sus principios deberían estar tomados de la filosofía, en la cual no encontraba alguno cierto, pensaba que era necesario ante todo que tratase de establecerlos. Él ya quiere establecer unos principios, porque cree que los principios de la filosofía de su tiempo no eran nada claros. La gente en aquella época pues hablaba, por ejemplo, de Dios de cualquier manera, o del alma de cualquier manera. No. Vamos a aplicar al alma, vamos a aplicar a Dios el método. A ver si llegamos a alguna conclusión. En vez de hablar tanto por intuiciones, por creencias, por lo que dicen los textos sagrados, no. Vamos a empezar a estudiar a Dios con nuestra razón, con el método. Y puesto que era lo más importante en el mundo y se trataba de un tema en el que la precipitación y la prevención eran los defectos que más se debía temer, recordamos, precipitación y prevención, eso es horrible. No solamente ya en el método cartesiano, sino en cualquier aspecto de la vida. No hay que precipitarse, no hay que estar, todo lo contrario, ¿no? La prevención, no atreverse, son cosas perjudiciales en el ámbito del conocimiento. Si quieres conocer, tienes que ser atrevido, nada de prevenido. Y si quieres conocer, no te puedes precipitar, tienes que ser tranquilo, cauto, ir con paso sereno, lento pero seguro. Juzgué que no debía intentar tal tarea hasta que no tuviese una madurez superior a la que se posee a los 23 años. Era la edad que tenía Descartes en ese momento, una edad inmadura, entonces él va lento, tranquilo, dice quizá en el futuro, pues yo asiente todo este método, pueda acceder a la verdad con más tranquilidad, pero yo ahora mismo voy pasito a pasito. Será mi edad, dice. Y hasta que no hubiese empleado con anterioridad mucho tiempo en prepararme, tanto desarraigando de mi espíritu todas las malas opiniones, se suele decir últimamente eso de aprender a desaprender, ¿no? Pues en este ya lo dijo Descartes en su tiempo, ¿no? Empleando con anterioridad mucho tiempo en prepararme tanto desarraigando de mi espíritu todas las malas opiniones y realizando un acopio de experiencias que deberían constituir la materia de mis razonamientos, por un lado, olvidar y, por otro lado, ejercitar, como ejercitándome siempre en el método que me había prescrito con el fin de afianzarme en su uso cada vez más. 23 años, toda una vida por delante de conocimientos. Pues bien, hay que olvidar las cosas absurdas que se han aprendido y hay que empezar a ejercitarse diariamente, continuamente, lentos pero seguro, en el nuevo método. Hasta aquí hemos visto la segunda parte del discurso del método de Descartes, aquella que tiene que ver con las 4 reglas del método. A continuación vamos a ver la parte número 4, el capítulo 4, por así decirlo, en el cual Descartes va a tratar de explicar lo que es Dios. Vamos a por ello. Cuarta parte del discurso del método de Descartes. No sé si debo entreteneros con las primeras meditaciones allí realizadas, pues son tan metafísicas y tan poco comunes que no serán del gusto de todos. Y sin embargo, con el fin de que se pueda opinar sobre la solidez de los fundamentos que he establecido, me encuentro en cierto modo a referirme a ellas. Descartes va a enfrentarse a temas metafísicos, va a aplicar su método a la metafísica, a temas como el alma y en este caso como Dios. ¿Se puede llegar a alguna conclusión aplicando el método cartesiano en temas como es el de la divinidad?
Vamos a ver qué es lo que dice Descartes. Hacía tiempo que había advertido que en relación con las costumbres es necesario en algunas ocasiones opiniones muy inciertas, tal como si fuesen indudables, según he advertido anteriormente. Una de las críticas de Descartes son las costumbres. Como siempre se ha hecho así, pues hay que seguir haciéndolo. No, hay que examinar esas costumbres, de dónde vienen, por qué son así y si tienen validez hoy en día. Pero supuesto que deseaba entregarme solamente a la búsqueda de la verdad, opinaba que era preciso que hiciese todo lo contrario a lo de las costumbres, y que rechazase como absolutamente falso todo aquello en lo que pudiera imaginar la menor duda, con el fin de comprobar si después de hacer esto no quedaría algo en mi creencia que fuese enteramente indudable. La duda hiperbólica es otro de los conceptos cartesianos más interesantes. Dudar de todo. Destruir el edificio para volverlo a construir. Hay que dudar de todo. No hay que dar nada por cierto si queremos conocer la verdad. Destruimos el edificio, lo empezamos a construir y cuando nosotros somos los que ponemos los ladrillos, podemos estar seguros de que esos ladrillos son seguros, ciertos y el material lo conocemos. Así pues, considerando que nuestros sentidos en algunas ocasiones nos inducen a error, decidí suponer que no existía cosa alguna que fuese tal como nos la hacen imaginar. Esto sí que es una duda exagerada. Aquí tenemos una escultura hecha en piedra que está en Barichara, en Santander, donde se representan pues, los sentidos, ¿no? Bueno, pues vamos a dudar hasta de los sentidos. Vamos a dudar de lo que yo veo, de lo que yo palpo, de lo que yo huelo. Todo eso no existe. Porque no estoy seguro de que existan de verdad. Dudando de todo ello, vamos a ver si queda algo de lo que me sea imposible dudar. Eso es lo que pretende Descartes. Y puesto que existen hombres que se equivocan al razonar en cuestiones relacionadas con las más sencillas materias de la geometría. No sé, por ejemplo, hay gente que dice 2 más 2 igual a 5. A lo mejor están despistados o no saben sumar bien o lo que sea, o en operaciones un poquito más complejas, pues tienen que ir a la calculadora. La calculadora también te puedes equivocar al darle a la tecla. Es decir, ocurren equivocaciones. Hay que estar muy pendientes y precavidos de esas equivocaciones tan humanas. Y que incurren en paralogismos, es decir, en razonamientos falsos o incorrectos. Eso es un paralogismo. Juzgando que el yo, como cualquier otro, estaba sujeto a error. Rechazaba como falsas todas, absolutamente todas las razones que hasta entonces había admitido como demostraciones. Esta es la esencia de la duda metódica de Descartes, esa duda hiperbólica, exagerada. Vamos a dudar de todo. Duda tú ahora de si en realidad me estás viendo al otro lado de la pantalla. Y finalmente, considerando que hasta los pensamientos que tenemos cuando estamos despiertos pueden asaltarnos cuando dormimos, ¿eh? sin que ninguno en tal estado sea verdadero, me resolví a fingir que todas las cosas que hasta entonces habían alcanzado mi espíritu no eran más verdaderas que las ilusiones de mis sueños. Todo falso. No solo lo que yo sueño, sino lo que yo veo en la realidad. Todo es absolutamente falso. Esto es un experimento mental que propone Descartes. Todo es falso. ¿Queda algo seguro? Piénsalo. O sea, yo duda de que me estés viendo ahora mismo, duda de que estás ahí sentado confortablemente en tu sillón, o no sé, o estás corriendo mientras escuchas estas palabras. ¿Puedes estar seguro de que todo eso es realidad? Mira arriba al techo de tu casa o al cielo si estás en la calle. ¿Es todo eso real? Imagínate que no lo es. Y si te imaginas que no lo es, ¿qué es lo único de lo que puedes estar seguro? ¿Qué es aquello indubitable, aquello de lo que no se puede dudar?
Pero inmediatamente después advertí que mientras deseaba pensar de este modo, que todo era falso, era absolutamente necesario que yo que lo pensaba fuese alguna cosa. Esta es otra de las claves del pensamiento de Descartes. Si yo pienso que todo es falso, para pensar que algo es falso es precisa una cosa que piense. Esa cosa que piense soy yo. Yo no puedo dudar del yo. Y dándome cuenta de que esta verdad, pienso, luego soy, pienso, luego existo, era tan firme y tan segura que todas las extravagantes suposiciones de los escépticos no eran capaces de hacerla tambalear. Es decir, los escépticos son esas personas que dudan de todo. Pero por muy escéptico que seas, ¿puedes dudar del yo? ¿Puedes dudar de esa cosa que hace que tú puedas dudar? Si tú dudas de algo, estás seguro de que dudas de algo. Por tanto, estás seguro de que eso que duda existe. Ni siquiera un escéptico, según Descartes, puede tambalear al yo. Hoy en día, bueno, pues hay libros como el de Antonio Damasio, que se titula El error de Descartes, que dice que sí, que en efecto, también se puede dudar del yo. Se puede dudar de muchísimas cosas. ¿Qué es el yo? Es otra de las grandes preguntas de la existencia. Pero estamos estudiando a Descartes, un gran pensador sobre el que apoyarnos y a partir de ahí criticar su pensamiento. Y Descartes dice que el yo no se puede tambalear. Juzgué que podía admitirla sin escrúpulo como el primer principio de la filosofía que yo indagaba. El primer principio de la filosofía es pienso, luego existo. Lo habrás oído también en latín, el cogito ergo sum. Cogito ergo sum. Posteriormente, examinando con atención lo que yo era y viendo que podía fingir que carecía de cuerpo, así como que no había mundo o lugar alguno en el que yo me encontrase, tú, por ejemplo, te puedes imaginar sin manos, sin brazos, sin piernas, sin tronco, sigue siendo tú. Puedes imaginarte sin estar en esta habitación o en la calle o en un no lugar, puedes imaginarlo. Pero que por ello no podía fingir que yo no era. Yo puedo fingir que no estoy en ningún sitio, que mi cuerpo pues no tiene ciertas partes, pero yo no puedo fingir que no soy. Venga, voy a fingir que yo no soy. ¿Cómo se finge que yo no soy? Eso es realmente importante. Yo no soy. Si tú imaginas que no eres, ya dejas de ser tú. Por tanto, pierde sentido todo lo demás. Es decir, que tú es preciso que existas. Sino que, por el contrario, solo a partir de que pensaba dudar acerca de la verdad, de otras cosas, se seguía muy evidente y ciertamente que yo era. Es decir, pienso que dudo, por tanto estoy seguro de que yo soy. Mientras que con solo que hubiese cesado de pensar, aunque el resto de lo que había imaginado hubiese sido verdadero, no tenía razón alguna para creer que yo hubiese sido. Llegué a conocer a partir de todo ello que era una sustancia cuya esencia, soy una sustancia cuya esencia o naturaleza no reside sino en pensar. La sustancia, mi sustancia, yo, la sustancia de mi yo, es el pensamiento. Y que tal sustancia, para existir, no tiene necesidad de lugar alguno, ni depende de cosa alguna material. El pensamiento no tiene que estar ubicado en un sitio. Se basta a sí mismo, se fundamenta a sí mismo. Pensar es la fundamentación del existir. Si pienso, puedo estar seguro de que existo. De todo lo demás, no. ¿Que me pica la cara? Eso no significa que exista. Pero si pienso que me pica la cara, ahí sí. Ahí ya puedo estar seguro de ese pensamiento, de que estoy pensando. Y al pensar, existo. De suerte que este yo, que Descartes identifica con el alma, el yo es el alma, de suerte que este yo, es decir, el alma, en virtud de la cual yo soy lo que soy, es enteramente distinta del cuerpo, más fácil de conocer que éste, y aunque el cuerpo no fuese, el cuerpo no existiese, no dejaría de ser todo lo que es el alma.
por eso que Descartes es un dualista, porque él cree en la existencia de un alma y de un cuerpo, que según él, eso sería un tema para ver en otro momento, el alma y el cuerpo se unen en una cosa que él identificaba con la glándula pineal y a partir de ahí, bueno, pues hay un dualismo, alma y cuerpo. Hoy la ciencia no está muy de acuerdo con este tipo de aseveraciones. Analizadas estas cuestiones, reflexionaba en general sobre todo lo que se requiere para afirmar que una proposición es verdadera y cierta, pues dado que acababa de identificar una que cumplía tal condición, pensaba que también debía conocer en qué consiste esta certeza. Y habiéndome percatado que nada hay en pienso luego soy que me asegure que digo la verdad, a no ser que yo veo muy claramente que para pensar es necesario ser. Juzgaba que podía admitir como regla general que las cosas que concebimos muy clara y distintamente son todas verdaderas. No obstante, hay solamente cierta dificultad en identificar correctamente cuáles son aquellas que concebimos distintamente. Recordamos el método, estamos en la primera parte. La evidencia tiene que ser clara y distinta. Es mi yo, es el pensamiento, es el hecho del que yo pienso, ¿es algo claro y distinto o es confuso? A continuación, reflexionando sobre que yo dudaba y que en consecuencia mi ser no era omniperfecto, pues claramente comprendía que era una perfección mayor el conocer que el dudar. Conocer es mejor que dudar, es una perfección mayor en terminología cartesiana. Dado que conocer y yo conozco, ya he dejado de dudar, he abandonado la duda metódica, la duda hiperbólica. Ahora ya conozco. Comencé a indagar de dónde había aprendido a pensar en alguna cosa más perfecta de lo que yo era. Conocí con evidencia que debía ser en virtud de alguna naturaleza que realmente fuera más perfecta. Y aquí nos empezamos a adentrar en el problema de Dios. Yo pienso. ¿Qué puedo pensar? ¿Qué fundamenta mi pensamiento? ¿De qué puedo estar yo seguro? Pues parece que a Descartes la fundamentación de todo va a ser Dios. En relación con los pensamientos que poseía de seres que existen fuera de mí, tales como el cielo, la tierra, la luz, el calor y otros, no encontraba dificultad alguna en conocer de dónde provenían, pues no constando nada en tales pensamientos que me pareciera hacerlos superiores a mí, podía estimar que si eran verdaderos, fueran dependientes de mi naturaleza, en tanto que poseen alguna perfección. Si no lo eran, que procedían de la nada, es decir, que los tenía porque había defecto en mí. ¿Puede ser la contemplación de la tierra una alucinación? ¿Puedo estar seguro de que esto que yo veo es cierto? La luz, el calor, ¿puede ser un fallo neurológico el hecho de que yo los vea? Todo esto es lo que se plantea Descartes. Pero no podía opinar lo mismo acerca de la idea de un ser más perfecto que el mío, un ser más perfecto que el mío. Es decir, yo puedo pensar que no existe yo qué sé. Esta taza y estos lapiceros no existen. Pero ¿puedo dudar que exista un ser más perfecto que el mío? Es decir, Dios. Pues que procediese de la nada era algo manifiestamente imposible y puesto que no hay una repugnancia menor en que lo más perfecto sea una consecuencia y esté en dependencia de lo menos perfecto, que la existencia en que algo proceda de la nada. Concluí que tal idea no podía provenir de mí mismo. Es decir, de mí mismo no puede partir esa idea de que algo inferior pueda producir algo superior. Algo inferior como yo, un vulgar ser humano, pueda producir la idea de Dios. Esto tiene que ver con el argumento ontológico de San Anselmo, que habrá que ver en otro momento. San Anselmo decía, Dios es aquello más grande de lo cual nada puede ser pensado. Y yo, al pensarlo, al pensar a Dios, Dios existe. Pues en este sentido son las palabras de Descartes. Si yo, un ser imperfecto, soy capaz de concebir un pensamiento perfecto, el pensamiento de Dios, yo soy imperfecto, ese Dios existe.
Este es el sentido de las palabras de Descartes. De forma que únicamente restaba la alternativa de que hubiese sido inducida en mí por una naturaleza que realmente fuese más perfecta de lo que era la mía. Es decir, Dios induce en mí su idea. Y también que tuviese en sí todas las perfecciones de las cuales yo podía tener alguna idea. Es decir, para explicarlo con una palabra, que fuese Dios. A esto añadía que, puesto que conocía algunas perfecciones que en absoluto poseía, no era el único ser que existía. Permitidme que use con libertad los términos de la escuela, sino que era necesariamente preciso que existiese otro ser más perfecto del cual dependiese y del que yo hubiese adquirido todo lo que tenía. Es decir, yo soy un ser imperfecto, he tenido que ser originado por algo mucho más perfecto. Si nos vamos a lo más perfecto de lo perfecto, llegamos a Dios. Y Dios es el que induce en mí su propia idea de Dios. Pues si hubiese existido solo y con independencia de todo otro ser, de suerte que hubiese tenido por mí mismo todo lo poco que participaba del ser perfecto, hubiese podido, por la misma razón, tener por mí mismo cuanto sabía que me faltaba y de esta forma ser infinito, eterno, inmutable, omnisciente, todopoderoso y, en fin, poseer todas las perfecciones que podía comprender que se daban en Dios. Dios es lo más perfecto y está constituido por estas perfecciones y muchas otras. Pues siguiendo los razonamientos que acabo de realizar, para conocer la naturaleza de Dios en la medida en que es posible la mía, solamente debía considerar todas aquellas cosas de las que encontraba en mí alguna idea, y si poseerlas o no, suponía perfección. Estaba seguro de que ninguna de aquellas ideas que indican imperfección estaban en él, pero sí todas las otras. De este modo, me percataba de que la duda, la inconstancia, la tristeza, la duda, la inconstancia y la tristeza no pueden ser características de Dios. No pueden estar en Dios, puesto que a mí mismo me hubiese complacido en alto grado el verme libre de ellas. Además de esto, tenía idea de varias cosas sensibles y corporales, pues aunque supusiese que soñaba y que todo lo que veía o imaginaba era falso, sin embargo, no podía negar que esas ideas estuvieran verdaderamente en mi pensamiento. Pero puesto que había conocido en mí muy claramente que la naturaleza inteligente es distinta de la corporal, considerando que toda composición indica dependencia y que ésta es manifiestamente un defecto, juzgaba por ello que no podía ser una perfección de Dios al estar compuesto de estas dos naturalezas y que, por consiguiente, no lo estaba. Es decir, a Dios no se le puede analizar, a Dios no se le puede aplicar el método de Descartes. Analizar, sintetizar, enumerar, revisar. No. Eso se puede hacer con otras muchas cosas, pero no con aquello que fundamenta tu cogito, tu ser, aquello que tú eres, es decir, tu pensamiento. Por el contrario, pensaba que si existían cuerpos en el mundo o bien algunas inteligencias u otras naturalezas que no fueran totalmente perfectas, su ser debía depender de su poder, de forma tal que tales naturalezas no podrían subsistir sin él ni un solo momento. Todas las naturalezas, todos los objetos, todas las cosas dependen de ese ser superior, según Descartes. Posteriormente, quise indagar otras verdades y habiéndome propuesto el objeto de los geómetras, que concebía como un cuerpo continuo o un espacio indefinidamente extenso en longitud, anchura y altura o profundidad, divisible en diversas partes que podían poner diversas figuras y magnitudes, así como ser movidas y trasladadas en todas las direcciones, pues los geómetras suponen esto en su objeto. Repasé algunas de las demostraciones más simples. Y habiendo advertido que esta gran certeza que todo el mundo les atribuye no está fundada, sino que se las concibe con evidencia, siguiendo la regla que anteriormente he expuesto, la primera regla, el primer paso, la evidencia, tiene que ser clara y distinta,
Advertí que nada había en ellas que me asegurase de la existencia de su objeto. Así, vamos a poner un ejemplo, el ejemplo del triángulo. Así, por ejemplo, estimaba correcto que suponiendo un triángulo, entonces era preciso que sus tres ángulos, vamos a ponerlo en rojo, sus tres ángulos, fuesen iguales a dos rectos, pura ley de la geometría. Pero tal razonamiento no me aseguraba que existiese triángulo alguno en el mundo. ¿De acuerdo? Por el contrario, examinando de nuevo la idea que tenía de un ser perfecto, encontraba que la existencia estaba comprendida en la misma, de igual forma que en la del triángulo está comprendida la de que sus tres ángulos sean iguales a dos rectos. ¿De acuerdo? O en la de una esfera que todas sus partes equidisten del centro, incluso con mayor evidencia. Esto es evidente, ¿eh? Que los ángulos, como aquí se dice, está comprendida en que sus tres ángulos sean iguales a dos rectos, tres ángulos equivalen a dos rectos, y que en las esferas, pues los radios, todos miden lo mismo. Eso es una evidencia clara y distinta, no se puede dudar. Y en consecuencia, es por lo menos tan cierto que Dios, el ser perfecto, es o existe como lo pueda ser cualquier demostración de la geometría. Quizá nos convenza a todos la demostración que hace Descartes de Dios, ¿eh? Lo asimila así como los radios en una circunferencia, una esfera, son todos iguales, eso es evidente, pues lo que fundamenta toda la realidad también es evidente, que es Dios. Pero lo que motiva que existan muchas personas persuadidas de que hay una gran dificultad en conocerle, a Dios, y también en conocer la naturaleza de su alma, es el que jamás elevan su pensamiento sobre las cosas sensibles, y que están hasta tal punto habituados a no considerar cuestión alguna que no sean capaces de imaginar, como de pensar propiamente relacionado con las cosas materiales, que todo aquello que no es imaginable les parece ininteligible. Aquí es otra crítica que hace Descartes a la gente. La gente lo que quiere, pues eso, es ir al bar, tomarse una cervecita, un bocadillo de calamar y otra de gambas. Y pensar en el yo, en la trascendencia, en la metafísica, pues le da exactamente igual. Se conforman con lo básico. Eso no le vale. Hay que hacer un esfuerzo. Somos humanos y lo que nos hace humanos, según Descartes, es la capacidad de pensar más allá de lo evidente y más allá del partido de fútbol o de la batalla de espadachines de su época. Lo cual es bastante manifiesto en la máxima que los mismos filósofos defienden como verdadera en las escuelas, según la cual nada hay, esto es un clásico de la filosofía, nada hay en el entendimiento que previamente no haya impresionado a los sentidos. Es una de las máximas del empirismo. Si tú no tienes datos recogidos a través de los sentidos, tú no puedes entender nada. ¿De acuerdo? Pero Descartes va en otra línea. Descartes no es empirista. Hume, Locke, los grandes empiristas vendrán después. Él es racionalista, da primacía a la razón. Eso no significa que desprecie los sentidos, sino que la verdad absoluta se puede únicamente captar a través de la razón. En efecto, las ideas de Dios y el alma nunca han impresionado los sentidos. Eso está claro. Nadie ha visto un alma. Nadie ha sentido a Dios. Imposible captarlos por los sentidos. Y me parece que los que desean emplear su imaginación para comprenderlas, hacen lo mismo que si quisieran servirse de sus ojos para oír los sonidos o sentir los olores. Es decir, está hablando Descartes de la sinestesia. No, así no funcionan las cosas. A Dios no te lo puedes imaginar. El alma no te lo puedes imaginar. Por mucho esfuerzo imaginativo que hagas, jamás podrás encontrarle mediante tu imaginación. Existe aún otra diferencia, que el sentido de la vista no nos asegura menos de la verdad de sus objetos que lo hacen los del olfato u oído, mientras ni nuestra imaginación ni nuestros sentidos podrían asegurarnos cosa alguna
si nuestro entendimiento no interviniese. Otra de las claves del racionalismo cartesiano. Tú puedes captar muchas cosas, con los sentidos, o con tu imaginación, pero si no interviene el entendimiento, de nada vale. Esto nos recuerda a un filósofo que vendrá después, que es Kant, con su idealismo trascendental, que habla de los conceptos, que habla de categorías, que dice que los datos sin conceptos pues están vacíos. Es imposible, sería imposible ver algo si tú, o sea, estarías completamente ciego si tú captas un montón de objetos a través de la vista, por ejemplo, pero no hubiera algunas categorías, una estructura, los conceptos, que te permitieran traducirlos para poder entenderlos. Si no interviniera el entendimiento, como dice Descartes. En fin, si aún hay hombres que no están suficientemente persuadidos de la existencia de Dios y de su alma en virtud de las razones aducidas por mí, deseo que sepan que todas las otras cosas sobre las cuales piensan estar seguros, como de tener un cuerpo, de la existencia de los astros o de una tierra y cosas semejantes, son menos ciertas. Es decir, ¿no crees en Dios porque no lo ves? Y sin embargo sí que crees en el hombre porque lo ves, o en la Tierra porque lo ves, o en los planetas. No tiene ningún sentido. Pues aunque se tenga una seguridad moral de la existencia de tales cosas, que es tal que a no ser que se peque de extravagancia, no se puede dudar de las mismas. Es decir, un extravagante es aquel que dice esto no es un boli, esto no es una pipa, como en el famoso cuadro de Magritte. Sin embargo, a no ser que se peque de falta de razón, cuando se trata de una certeza metafísica no se puede negar que sea razón suficiente para no estar enteramente seguro el haber constatado que es posible imaginarse de igual forma, estando dormido, que se tiene otro cuerpo, que se ven otros astros y otra tierra sin que exista ninguno de tales seres. Pues, ¿cómo podemos saber que los pensamientos tenidos en el sueño son más falsos que los otros, dado que frecuentemente no tienen vivacidad y claridad menor? ¿No estarás soñando ahora? ¿Puedes estar seguro de que no sueñas ahora? Y aunque los ingenios más capaces estudien esta cuestión cuando les plazca, no creo puedan dar razón alguna que sea suficiente para disipar esta duda si no presuponen la existencia de Dios. Sin la presunción de Dios, todo lo demás carece de fundamento y carecería de existencia real, según Descartes. Pues, en primer lugar, incluso lo que anteriormente he considerado como una regla, a saber, que lo concebido clara y distintamente es verdadero, no es válido más que si Dios existe. Es un ser perfecto y todo lo que hay en nosotros procede de él. De donde se sigue que nuestras ideas o nociones, siendo seres reales que provienen de Dios, es decir, nuestras ideas provienen de Dios. ¿De acuerdo? Dios nos provee de ideas. En todo aquello en lo que son claras y distintas, no pueden ser sino verdaderas. De modo que si bien frecuentemente poseemos algunas que encierran falsedad, tenemos ideas falsas, 2 más 2 igual a 5, es una idea falsa, la tengo, la poseo ahora mismo, esto no puede provenir sino de aquellas otras en las que algo es confuso y oscuro. Confuso y oscuro, es decir, que no es claro y distinto, pues en esto participan de la nada, es decir, que no se dan en nosotros sino porque no somos totalmente perfectos. Lo único perfecto, la única sustancia perfecta es Dios. En Dios hay claridad y distinción a la hora de recoger, de captar los conceptos. Sin embargo, en el ser humano no. El ser humano es imperfecto y por tanto se confunde y hay oscuridad. Es evidente que no existe una repugnancia menor en defender que la falsedad o la imperfección, en tanto que tal, procedan de Dios, que existe en defender que la verdad o perfección proceda de la nada. La verdad no procede de la nada, la falsedad sí que procede de la imperfección. Pero si no conocemos que todo lo que existe en nosotros de real y verdadero procede de un ser perfecto e infinito, por claras y distintas que fuesen nuestras ideas, no tendríamos razón alguna que nos asegurara de que tales ideas tuviesen la perfección de ser verdaderas. Por tanto, después de que el conocimiento de Dios y el alma nos han convencido de la certeza de esta regla, es fácil conocer que los sueños que imaginamos cuando dormimos
no deben en forma alguna hacernos dudar de la verdad de los pensamientos que tenemos cuando estamos despiertos. Pues si sucediese, inclusive durmiendo, que se tuviese alguna idea muy distinta, como por ejemplo que algún geómetra lograse alguna nueva demostración, su sueño no impediría que fuese verdad. Y en relación con el error más común de nuestros sueños, consistente en representarnos diversos objetos de la misma forma que la obtenida por los sentidos exteriores, carece de importancia el que nos dé ocasión para desconfiar de la verdad de tales ideas, pues pueden inducirnos a error frecuentemente sin que durmamos, como sucede en aquellos que padecen de ictericia. Aquí pongo una persona con ictericia que parecen amarillos. ¿Nos están engañando los sentidos? ¿Son realmente así? ¿Cuál es su color real? Que todo lo ven de color amarillo, o cuando los astros u otros cuerpos demasiado alejados nos parecen de tamaño mucho menor del que en realidad son. Mira arriba cómo está la luna, qué pequeñita, a medida que nos acercamos a ella es más grande. Los sentidos nos engañan. ¿Qué es verdad? Pues bien, estemos en estado de vigilia o bien durmamos, jamás debemos dejarnos persuadir sino por la evidencia de nuestra razón. La evidencia de nuestra razón, lo dice Descartes, el racionalista. Y es preciso señalar que yo afirmo de nuestra razón y no de nuestra imaginación o de nuestros sentidos, pues aunque vemos el sol muy claramente, no debemos juzgar por ello que no posea sino el tamaño con que lo vemos. Y fácilmente podemos imaginar con cierta claridad una cabeza de león unida al cuerpo de una cabra, sin que sea preciso concluir que exista en el mundo una quimera. Recordamos que la quimera es un monstruo híbrido, hija de Tifón y de Quitna, que vagaba por las regiones del Asia Menor, aterrorizando las poblaciones, engullendo animales y hasta rebaños enteros. Y tenía pues esto, una cabeza de cabra y otra de león. Tú te la puedes imaginar, yo ahora mismo me la estoy imaginando. ¿Eso significa que existan? Pues no. Pues la razón no nos dicta que lo que vemos o imaginamos de este modo sea verdadero. Por el contrario, la razón nos dicta que todas nuestras ideas o nociones deben tener algún fundamento de verdad, pues no sería posible que Dios, que es sumamente perfecto y veraz, las haya puesto en nosotros careciendo del mismo. Y puesto que nuestros razonamientos no son jamás tan evidentes ni completos durante el sueño como durante la vigilia, aunque algunas veces nuestras imágenes sean tanto más vivas y claras, la razón nos dicta igualmente que no pudiendo nuestros pensamientos ser todos verdaderos, ya que nosotros no somos omniperfectos, lo que existe de verdad debe encontrarse infaliblemente en aquellos que tenemos estando despiertos más bien que en los que tenemos mientras soñamos. Es un argumento obvio, ¿no? ¿Cuántas veces has estado durmiendo, te levantas, te despiertas, recuerdas el sueño y era absolutamente irracional? No. Hay que prestar atención a esos razonamientos que tenemos estando vivos. Y aun estando conscientes, aun estando despiertos, dudar. A ver si no es que estuviéramos durmiendo, porque a veces dormimos y soñamos que estamos despiertos. Entonces hay que tener cuidado con todo eso. Bueno, amigos, hasta aquí nuestro recorrido por el largo texto de Descartes, maravilloso, espectacular. Lo ideal es que lo leáis, que vayáis a internet, donde están estas versiones y muchas otras. Yo, por ejemplo, siempre he utilizado la versión que publica Austral, la Biblioteca Austral, de Manuel García Morente, la edición y traducción del gran Manuel García Morente. Pero bueno, esta es otra traducción también muy interesante. Leedlo, subrayad, pensad, dudad, aplicad el método cartesiano al propio escrito de Descartes y dialogad con el autor a pesar de que lleve ya varios siglos muerto. La filosofía es así. Recordamos, nos apoyamos en hombros de gigantes para mejorar nuestro pensamiento, para mejorar sus pensamientos y avanzar toda la humanidad en conjunto hacia la verdad. Por eso es tan importante la filosofía. Bueno, en la última diapositiva os dejo las referencias de las fotografías que he utilizado con licencia Creative Commons y nos vemos en otra ocasión. Ha sido un placer estar con vosotros. Hasta pronto, amigos. Adiós.
Estos son los créditos de las imágenes Creative Commons con derecho comercial que he utilizado a lo largo de este vídeo. No dudéis en hacer clic en las tarjetas que aparecen aquí si queréis ver otros vídeos de mi canal, vídeos filosóficos. Un fuerte abrazo a todos, nos vemos.